del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a dar lectura a los versículos del 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, amén. Bueno, invoquemos al Señor unos instantes para prepararnos para la enseñanza. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor nuestro Dios y Salvador, invocamos tu nombre, Señor. Nos disponemos en este momento a estudiar tu palabra, a ser alimentados con tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Bien, pueden sentarse. Vamos entonces, hermano, a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Bueno, hay una palabra acá, todo este capítulo es maravilloso, hay mucho que enseñar de cada uno de los versículos, pero he sentido esta noche de parte de Dios hablar sobre lo que dice el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, creo que la palabra fortalecerse está, digamos, muy ligada, o sea, es como lo opuesto a lo que se llama la debilidad, ¿no? Fortaleza, debilidad. Pero originalmente la palabra fortaleza quiere decir cualquier punto fortificado. Oiga, cualquier punto fortificado capaz de contener la guarnición conveniente, desde el cual se puede ser defendida una plaza, una puerta, un río o cualquier otro lugar. Es decir, se acostumbraban las fortalezas en los tiempos antiguos, que las ciudades eran amuralladas. Y en cada esquina de la ciudad, y a veces en mitad de los muros, había un lugar donde la persona se escondía. Por eso, en la ciudad que tenía fortaleza, bueno, no temían mucho al enemigo. Tenían donde esconderse y no podían ser encontrados. Entonces, cuando la Biblia habla de la palabra fortaleza, quiere decir que la persona está escondido. Amén. De todo aquello que le pueda perjudicar. Una vez se piensa que la fortaleza es como mucha fuerza, mucho poder. Alguien puede tener mucho poder, pero puede estar muy desprotegido por otras cosas. Entonces la fortaleza es que está uno escondido en Cristo. Pero para estar escondido en Cristo hay que saber cómo es que uno se esconde en Cristo. Amén. No solo porque yo crea que Él es Dios, no, sino que tengo que tener conocimiento de cómo es su voluntad, qué es lo que ha hecho por mí. Amén. ¿Cuáles son sus promesas? Amén, gloria a Dios. Y así sucesivamente. Si bueno, yo
confío en esto porque Él lo dijo, porque Él lo prometió, porque Él lo hizo. Entonces uno está en Cristo, pero no solo de una manera abstracta, sino que está en una manera muy concreta, muy segura, confiando en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él es para nosotros. Amén. Entonces dice aquí el apóstol, fortalecidos con todo poder. Porque claro, el poder de Dios es el que nos guarda y ese que nos da las habilidades y capacidades para defendernos. Y mire, estudiando bien la Biblia no se da cuenta que el poder de Dios, nosotros siempre hemos titulado o hemos, digamos, entendido que el poder de Dios es solamente el poder del Espíritu Santo, pero eso nunca viene solo, no es el Espíritu Santo así solo, sino que siempre el Espíritu Santo viene con la palabra. Porque nunca el Espíritu Santo ha hecho nada sin la palabra. Amén. ¿Cómo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba. ¿Y qué más? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo, sea la luz, y fue la luz. Si el Espíritu no hubiera tomado la palabra, nada existiera. Amén. Eso está claro en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice también el apóstol Pablo, hablando de este incidente, dice que el apóstol Juan es el que dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Dios habló. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, no está hablando de una persona, como algunos creen, está hablando es de la palabra. Amén. Si alguien se para por allá por la puerta o va pasando por la calle y oye mi voz, ¿qué diría? Ahí está el hermano Plutarco hablando. Dice, ahí está la voz de uno que se llama Plutarco. No, que la voz no anda sola. La palabra no anda fuera de la persona. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Él es el creador. Entonces la palabra, el Espíritu Santo siempre trabaja con la palabra. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona, bueno, cuando viene, porque una cosa es decir cuando el Espíritu comienza a influir en la persona. Porque a veces creemos que solamente es cuando somos bautizados en el Espíritu. No, esa es una parte de todo el proceso, de toda la obra. Entonces cuando en el momento que escuchamos la palabra de Dios y comenzamos a pensar y a entender que sí estamos perdidos, que somos pecadores, es el Espíritu Santo que está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo y ese es el poder. Gloria a Dios. Porque poder no es solamente para predicar, porque cuando dice que el bautismo del Espíritu se está refiriendo que nos bautiza con poder y ese poder se traduce en dones y capacidades para actuar. Pero el poder también es el que nos está salvando del pecado, es el que nos convence. Pero todo es por la palabra. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces cuando dice el apóstol, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oiga, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Pero mire para qué es el poder. Ahí. Para toda paciencia y longanimidad. Uno no va a sentir, no va a aprender la paciencia solo porque sienta el poder de Dios. La aprende es por la palabra que le enseña el Espíritu Santo. Amén.
para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad significa fortaleza de ánimo. Amén. Y poder en las adversidades. Cuando a la persona le viene un caso grave, una tribulación, entonces cuando él está fortalecido, entonces tiene ánimo, tiene fuerza para soportar aquello y no desmayar en la fe. Porque desmayar en la fe es cuando no se acuerda que tiene el Dios Todopoderoso, ya está desmayando en la fe. O cuando de pronto sí se acuerda del Todopoderoso, pero cree que no lo oye, o cree que lo desamparó. Entonces es un desequilibrio en cuanto a la fe, porque uno no puede pensar nada de Dios que Dios no lo haya dicho. Cuando usted y yo vayamos a pensar en Dios, tenemos que pensar de acuerdo a la palabra, a lo que dice la palabra. Yo no puedo pensar en Dios en algo distinto. No que no me oye. ¿Dónde dice que no me oye? Bueno, dice que no oye es cuando la persona desobedece y está ya rebelde contra él. Dice, cuando ustedes oren, yo no les oiré. Pero es el rebelde, el desobediente. Amén. Pero aun si el desobediente y el rebelde se humilla y se arrepiente, Dios lo oye. Amén. Entonces, esto de la fortaleza quiere decir que estamos escondidos en Cristo, pero como les estoy explicando, con todo el conocimiento de la palabra. Amén. El mismo Señor Jesús nos pone el ejemplo cuando fue tentado por el diablo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la escritura, no? 3 veces dice allí que fue tentado. La primera tentación fue que dice que tuvo hambre y vino el tentador. Mire, cuando hay debilidad, entonces por ahí lo tienta. Y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, estábamos seguros que si Jesús le hubiera dicho a las piedras que se convirtieran en pan, se hubieran convertido. Pero entonces hubiera sido obedeciéndole, figúrese, nada menos que el enemigo que hizo fracasar a Adán en el Edén. Jesús le respondió, escrito está, escuchen, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? La palabra, inspirada por Dios. No solo de pan vivirá el hombre. O sea que, ¿cómo se defendió Jesucristo de la tentación? Con la palabra, citándola, creyéndola, citándola y pronunciándola. Así, cuando tenemos una debilidad, una tentación, una tribulación, un caso, si no tenemos palabra de Dios, entonces ¿cómo nos vamos a defender? Amén. Yo les he estado insistiendo bastante en esto, hermano. Porque mi vida cristiana de más de 50 años ha sido así, defendiéndome con la palabra. Solo aprendí yo desde joven. Hay palabra de Dios para defendernos. Amén. Por eso que dice el apóstol Pablo, él dice que podemos, en los momentos de tribulación, dice, llegar al trono de la gracia para para alcanzar misericordia, porque la misericordia se alcanza y la gracia se halla, distinto. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Así que cuando usted está pensando que no se compadece, usted está pensando por fuera de lo que él dice. Pero lo que está diciendo es, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si no lo tenemos, que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, oiga, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente. Amén. Retengamos, dice, nuestra profesión. Esa palabra profesión en el original griego quiere decir también confesión. Quiere decir que uno tiene que
lo que uno cree, pronunciarlo también. Eso es lo que dice, porque cuando se trata de confesar el pecado, es que uno lo habla, lo confiesa. Señor Jesucristo, perdóname, yo he hecho esto, o si es algo ya muy grave, tiene que venir al ministro, no para que le perdone, porque acá no tenemos esa enseñanza, de que diga el pastor, bueno, entonces ese hijo, vete, ya te perdono yo. No. Uno lo que hace es guiarlo para que busque el perdón del Señor. Y dentro del orden del ministerio en la iglesia, sí conviene que el creyente le confiese a su pastor qué fue lo que le pasó, para que no aparezca como un pecado oculto que nadie lo sabe. Porque de esa manera, si la persona ya es servidor, como ninguno sabe, entonces lo llaman a servir, y él por no decir que está mal, entonces que ha pecado, entonces sirve, entonces se convierte en un problema serio. Entonces mejor es decir, amén, para que el ministro le diga, bueno, el tiempo en que debe quedarse en un receso, no de vida cristiana, sino de servicio. Pero cuando alguien entra en un receso del servicio, no es para que se debilite ni para que se aparte, es para que se fortalezca en el Señor, para que más asista, amén, para que más busque, para que se levante, amén, porque el Señor nunca deja a nadie caído. Dice un proverbio que 7 veces el justo caerá y 7 veces será levantado. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová, o digamos de Jesucristo. A él correrá el justo y será levantado. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces, para estar dentro de la fortaleza del Señor, fortalecidos con todo poder, te viene la palabra, nos va complementando como es. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento unos versículos, más que todo en los Salmos, Salmo 46. Miren ustedes en el Salmo 46, porque vamos a mirar una confesión que hace el salmista. Salmo 46, versículo 1 y versículo 2. Dice, Dios es nuestro amparo. Oye, ¿qué más? Y fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted cree eso, cuando usted tenga tribulación, no se va a sentir desamparado. Usted cree eso. Y como usted lo cree, usted dice, no, el Señor dice en su palabra y yo estoy confiado o confiada en Él. Por tanto, o sea, por cuanto Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, entonces, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Y en el 144, también Salmo 144, dice también el salmista, versículo 2, 1 y 2, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El rey David confesando. Entonces, figúrese, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Cuántos están batallando? La vida cristiana es una batalla continua. Pero adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Qué es adiestrar? Es decir, capacitarlo, ensayarlo, esto es así, esto es así. Uno se pone experto en la batalla de la vida cristiana. Eso lo dice la Biblia allí. Así que si uno aprende, entonces no está leyendo la Biblia, no está creyendo. Sé que Él nos adiestra las manos para la batalla y los dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo.
fortaleza mía y mi libertador, escudo mío. Amén, en quien he confiado. Oiga, escudo. ¿Cuál era el uso del escudo en aquellos tiempos? Escudo para protegerse de todo. Eran espadas, eran lanzas, eran dardos. Y el escudo, y además tienen un escudero que iba delante de Dios también. Hombres de batalla tienen un escudero. Dice que entonces Jehová es mi escudo. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo estará tirando lance y el mismo Señor es el escudo. Amén. Cuando está uno escondido en Él, dice Él es nuestro escudo. ¿Usted cree eso así exactamente? Si nosotros vamos a ser creyentes, tenemos que creer todo lo que dice la Biblia. Y Él es mi escudo. Amén. Entonces, cuando estamos en esa condición, que estamos confiados y que entendemos todo esto, entonces ya estamos fortalecidos. Estamos en la fortaleza. Estamos fortalecidos. Pero veamos también en Jeremías. El profeta Jeremías pronunció algo también sobre esto. Bendito el Señor. Ese en el capítulo 16 de Jeremías encontramos, hermano, unas hermosas palabras que dice este profeta, hombre también de muchas batallas, hombre de mucho sufrimiento. Pero oiga lo que expresa él en el versículo 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía. Amén. El refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Entonces está hablando de los dioses falsos. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es saber. Bueno, vamos a terminar entonces con Efesios capítulo 6. Efesios 6. Y miren, hermano, la persona, el creyente que logra tener la fortaleza del Señor, ya saben cómo es la fortaleza, ¿no? Con conocimiento de la palabra, creyendo la palabra, y ahí está firme. Y entonces Cristo es la roca firme. Pero ¿cómo es Cristo la roca firme? Creyendo en su palabra, en su obra. Sí, eso no puede ser de otra manera. Si estoy en Cristo y Él murió por mí, Él me salvó, Él es mi Señor, Él es el que oye mis oraciones, Él me promete esto. Entonces usted está firme en Cristo, pero siempre por la palabra que nos está explicando quién es Cristo y qué fue lo que hizo por nosotros. Entonces este capítulo 6 de Efesios nos declara unas cosas muy maravillosas y profundas. Les confieso que estando yo muy joven, quizá unos 20 años, 2 años de vida cristiana, luchando, porque uno tiene poco conocimiento, ¿no? Por eso es que cuando uno cree de verdad, una de las cosas que yo nunca perdí de vista fue al Señor en la parte espiritual. Yo no tenía tanto conocimiento de la Biblia, pero siempre decía, Señor, ayúdame, Señor, yo te quiero seguir, no te quiero fallar. Eso es importantísimo. Amén. En toda tentación, en toda lucha, en todo problema. Y Dios conoce eso. Pero después uno aprende, como estábamos escuchando, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Entonces ya lo va adiestrando, amén. Uno va aprendiendo cómo que se lucha. Y por eso alguien que maneja bien la espada o maneja bien un arma, dice, esa persona es diestra en eso. Está adiestrado, está enseñado. Y hermano, si debe ser todo creyente. No que en la primera batalla, perdió la batalla, perdió la pelea, no. Somos hombres de guerra contra el enemigo.
contra el pecado, amén, contra el mundo. Entonces, estando yo muy joven y leyendo la palabra, yo ayunaba, me llevaba mi Biblia y leía y leía. Y en esas lecturas encontraba muchas cosas importantes. Entonces encontré este versículo, Efesios 6:10. Si por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dije, qué cosa maravillosa. Yo me siento débil, pero debo fortalecerme en el Señor. Así que para fortalecerme en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que postrarme de rodillas, amén, humillarme, creer en Él. Y entonces mire lo que hace el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es el mismo Cristo, ¿no? Porque no es otro. Cristo, Hijo de Dios, se refiere a su humanidad, pero en la divinidad Él es el Espíritu. Amén. Con razón dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Así que si uno piensa bien, uno dice, bueno, pero qué días tan bonitos los de los apóstoles. Y la gente de aquel tiempo lo vieron, comieron con Él, anduvieron con Él. Qué bonito sería eso. Pero los apóstoles deseaban estar como estamos nosotros. Amén. Ahora no lo estamos viendo, pero está en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces uno no puede olvidar eso, lo dice la Biblia. Uno, no estoy sintiendo nada, estoy con una debilidad, estoy con una tribulación, pero Él vive en mí. Él vive en mí. ¿Vive en ti también? Somos templo del Espíritu Santo. Escucha, entonces vamos a terminar con esto, explicándoles esto tan maravilloso. Y mire que cuando dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, inmediatamente comienza a explicar cómo es que uno se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Oiga, qué bonito, hermanas y hermanos, saber que para esta batalla cristiana, contra, como dice aquí la palabra, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. ¿Qué es lo que más dice allí? ¿Sí? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes que son millones espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, por cuanto la lucha es contra todas estas fortalezas, entonces por tanto tomad toda la armadura de Dios. Amén. ¿Ustedes no han visto las películas esas de los hombres que son los, ¿cómo se les llama a ellos? Los principales. Es decir, los protagonistas principales, que son los que van a vencer los bandidos. Y de pronto llegan al almacén donde hay toda clase de armas. Y todas las más poderosas se van metiendo por todas partes. Bueno, es un ejemplo allí, ¿no? Mire las armas que Dios nos da aquí para la batalla. Pero todo tiene que ser por el conocimiento. Si uno no tiene el conocimiento, no le van a funcionar. Entonces dice, por tanto, o sea, por cuanto tenemos la lucha contra todo esto, se toma toda la armadura nada menos que de Dios. Amén. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Se ha visto, se vino la batalla, se vino el enemigo encima con todos los hierros, pero yo estoy armado. Amén. Y se acaba la batalla y el que queda en pie es el cristiano vencedor. Amén. Pero vamos a ver cómo usamos esas armas. Estamos hablando de la fortaleza, estamos escondidos en Él, pero también nos está hablando que tenemos armas. Y dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios.
para la destrucción de fortalezas. Porque el enemigo también se esconde, ¿no? Y tiene fortalezas, pero con las armas de Dios nosotros deshacemos esas fortalezas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros pies, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera arma. Amén. Vestidos, la segunda, con la coraza de justicia. Vamos a ver cómo es esto. Ceñidos vuestros lomos con, ¿qué dice acá? Con la verdad. Eso de ceñirse los lomos es el cinturón del soldado, ¿no? Cinturón del soldado es un cinturón bien grueso porque tiene que llevar un equipo en sus hombros. Entonces, él se ciñe bien su cintura. Entonces, la verdad, figúrese, ¿dónde está la verdad? La verdad es la palabra. Si lo que Él nos dice, amén. Y Cristo es pues Cristo también es la verdad, pero Él es la palabra viva. Amén. Entonces, la primera arma que tenemos allí es la verdad. Porque cuando uno cae en errores, ahí sí lo venció. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Y dice que vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Engañarán a muchos. Y aun si fuere posible hasta los escogidos. Así dice la Biblia. Deja ahí como una pequeñita posibilidad, pero sí la hay, de que alguien escogido se deje engañar. Y hemos conocido personas que han estado adorando a este Cristo tan maravilloso y lo han predicado y después están adorando un ídolo o adorando un hombre. Eso ha pasado. Entonces la verdad, el que tiene la verdad, y los demonios también saben quién conoce la verdad. Cuando alguien tiene una doctrina falsa, es terreno preparado para el enemigo trabajar en él. Pero cuando alguien tiene la verdad, hermano, solo conoce el enemigo. ¿Dónde encuentra usted la verdad? Aparte de que el Señor es la verdad, ¿no? Puede encontrar a Cristo, que es la verdad. ¿Cómo lo encuentra uno a Él, que es la verdad? Con la palabra. Todo lo que dice acerca de Él. Amén. Sigue diciendo, vestidos con la coraza de justicia. Era desde la garganta hasta la cintura algo que se ponían de bronce los soldados o de pronto de cuero muy curtido, muy trabajado, que por ahí no entraba lanza, no entraba dardo, no entraba espada. Es decir, que el hombre estaba cubierto. Hoy en día lo usan para, ¿cómo se llama lo que se ponen hoy? Se ponen algo para cubrirse. Bueno, yo sé el nombre, pero bueno, allá era la coraza. Pero la coraza aquí tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de la coraza? La coraza de justicia. El creyente que comete injusticia con la familia, con el patrón, con el que le trabaja con él, con la gente, no tiene coraza, figúrese. No tiene coraza. Así que está descubierto para la lanza, para el dardo, para la espada, si no hace justicia. Porque es una arma poderosa defensiva. La otra es calzados los pies con el apresto del evangelio. Hermanos, la misión, porque mire, el soldado está bien calzado porque tiene una misión que cumplir. Y tiene que pasar por tierras muy peligrosas donde hay espinas, donde hay piedras, pero el soldado tiene un calzado muy fuerte, muy preparado. Y allí sí tenemos una falla tremenda, porque dice el apresto del evangelio, es decir, listos para anunciar el evangelio. Amén. Así que cuando usted anuncia el evangelio, le habla a la gente, usted tiene un arma poderosa que está trabajando con ella. Digan amén. Gloria a Dios, esto es maravilloso.
Aquí nos está mostrando las armas. No son carnales, no son materiales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Sigue diciendo ahora, sobre todo, tomad el escudo, amén, de la fe. La fe es el escudo. Oiga, eso está tan exacto, eso es lo que el Espíritu Santo pronuncia, eso está exacto. Mire eso tan bonito, ¿no? El cinturón bien ceñido, el calzado, amén. Luego el escudo. Y entonces lo primero que presenta la persona en su batalla es cuando el otro le lanza, le presenta el escudo. Oiga, la fe, amén, gloria al Señor. Todo engaño que venga, toda propuesta pecaminosa, todo pensamiento malo, ahí está el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Creo, gloria al Señor, en lo que Dios ha dicho, creo la palabra. Y por eso hay que saber la palabra para poder tomar la palabra, porque el escudo está en la mano izquierda y dice aquí, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la cabeza cubierta para los pensamientos. Amén. El yelmo de la salvación era el casco que usaban antes. Y dice aquí, ¿para qué el yelmo? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermano, recuerde, la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Así que si usted tiene palabra de Dios y la cree, la lee, la estudia, la entiende, usted tiene una arma poderosa. Mire, todas las demás armas que aquí se mencionan son defensivas. ¿Qué quiere decir defensivas? Para defenderse. Pero hay una sola arma que es ofensiva, que es la para atacar. Es con la palabra. Amén. Y eso, no piensa que usted va a encontrar por allí de pronto el enemigo, que como sería algún ser que va a venir y que lo va a asustar. No, ahí mismo, dentro de su misma mente, dentro de su mismo espíritu. Amén. Pero un pensamiento, una intención, algo que oyó, algo que le dijeron. Es decir, todo lo que son tentaciones. Entonces, con la palabra internamente uno está peleando la batalla contra esas cosas. Pero si alguien viene de afuera también a decirnos algunas cosas usado por el enemigo, tenemos el escudo de la fe y tenemos la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu. Amén. Y algo que no podía faltar, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él mismo también pide por él y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces ahí tenemos bien explicadito por la palabra, para que usted sea un cristiano firme y victorioso. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Siga, pónganse de pies. Y ¿cuántos están dispuestos? Digo, bueno, yo voy a pelear esta batalla hasta el final, porque no estoy solo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Levante su mano, damos gracias, Padre Santo, Señor de la gloria, bendito tu nombre, santo mi Señor y Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. A todo tu pueblo, Señor, los hermanos presentes, los hermanos ausentes, bendícelos, guárdalos a cada uno, dando la sabiduría necesaria, Señor, para entender tu palabra, para aplicarla a nuestra vida y para así estar seguros en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Terminemos entonces